Muy buenas noches, amables televidentes que nos sintonizan como de costumbre todas las noches por tu canal 3 Televiaducto, desde aquí, desde esta plataforma de Dúo Medio. Gracias a todo el equipo que siempre nos colabora y están con todos ustedes para que este programa pueda ser transmitido todos los miércoles a las 9 de la noche, como hoy, el programa de hoy, miércoles 10 de este mes de julio. Así que iniciamos con hoy dándole la bienvenida a un compañero y amigo, Francisco Tavares, economista desde Santo Domingo, que nos visita en el día de hoy. Asimismo, nuestro compañero y camarada Gabriel Rodríguez y también nuestro compañero y camarada Ángel Balbuena. Bienvenidos a todos ustedes por la sintonía. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, Francisco. Esperamos, ¿verdad?, que tú puedas darle luz en el plano económico, lo que tiene que ver con un tema importante, reforma fiscal. Y nosotros, en el caso específico mío, yo quiero hacer de la vez del pueblo, la vez del empresario, la vez del inquisidor y la vez de que nosotros podamos hacerle saber a la gente la razón de por qué una reforma fiscal. Así que, ¿quién más adecuado para expresar esos asuntos que tú? Vamos a darle inicio, vamos a un preámbulo para que las personas conozcan a Francisco Tavares, pues es un joven economista con una especialidad en finanzas públicas y políticas económicas desde la Universidad de Clermont en Francia. También es profesor actual de economía en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y consultor en temas de economías públicas y de políticas públicas. Actualmente es un estudiante en doctorado de economía y de gobierno de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo en España. Así que, ¿qué más queremos nosotros en este programa para iniciar? Buenas noches, Francisco. Bueno, muy buenas noches a todos los amables televidentes. De verdad que agradecido de estar aquí en este espacio y más en un tema que yo sé que preocupa bastante a la población, porque se entiende poco cuando se habla de reforma fiscal. Y la población, a veces, claro, por la tradición que se ha creado, sobre todo de que cuando se hacen reformas de ese tipo, lo que se habla siempre de aumentar las tasas de los impuestos existentes, sobre todo los impuestos al consumo, que impactan en el ingreso de los trabajadores dominicanos, de la clase media, del pequeño y mediano empresario, que siempre son los que cargan realmente pesado con las reformas que se han hecho anteriormente. Hay que tener en cuenta algo, y es que las reformas fiscales en República Dominicana, o lo que se llaman reformas a los tributos, más o menos promedian 3 años una detrás del otro. O sea, que cada 3 años, en promedio, cada 3 años, más o menos, se hace algún tipo de cambio en los tributos dominicanos. La última vez, y esta yo creo que ha sido la que ha durado más, o sea, digamos el espacio de tiempo que más ha durado para hacerse una reforma de ese tipo, fue el 2012. Ustedes recuerdan que en el 2012 fue el año en el que Leonel Fernández dejó las finanzas públicas dominicanas con un déficit fiscal de cerca del 6% del PIB. No sé si recuerdan. Entonces Danilo inicia su gobierno con la ley de rectificación fiscal y de promoción a la... Ellos le ponen un nombre bastante llamativo para significar de que se hicieron grandes reformas. Pero bueno, ese fue el último año en que se hizo aquí una llamada reforma tributaria. Pero yo quiero que la gente entienda que cuando hablamos de reforma fiscal, y aquí vamos a hablar en términos pedagógicos, una reforma fiscal no incluye solo la creación de impuestos, la aumentación de tasas a impuestos preexistentes, sino que se incluye un análisis y una reforma de la fiscalidad en sentido general, incluyendo el tema del gasto público, que aquí el Estado tiene que hacer esfuerzos realmente comprometidos con hacer que el gasto sea más transparente, sea más productivo. Y claro está, hay partidas de gasto que hay que revisar, como el gasto corriente sobre sueldos y salarios, que creo que es un tema que hay que transparentar. Pendiente. El tema también del gasto de los intereses de la deuda. Ese es el gasto que yo diría que es más rígido. O sea, que el gobierno no tiene forma de cómo aminorarlo porque tiene que ver con los compromisos de deuda ya asumidos.
O sea, lo que tiene que hacerse de ahora en adelante es que la ciudadanía se empodere más con este tema y que le exija realmente al Estado un Estado más eficiente en términos operativos, pero también menos burocrático. O sea, Entonces, que tenga menos burocracia, menos funcionariado y más eficiente en cuanto a las ejecuciones que se le, vamos a decir, que se le exige como parte de la provisión de los bienes públicos, es decir, de los servicios que sean de calidad y que sean suficientes, Francisco, que es lo que se quiere. una pregunta de entrada que a mí me surge. ¿Reforma fiscal y reforma tributaria es lo mismo? No, no es lo mismo. La reforma fiscal puede incluir una reforma tributaria. Ahora, una reforma tributaria puede ser que no incluya los elementos del gasto y de la eficientización de la deuda pública. O sea, que eso no entra dentro de la ecuación de una reforma tributaria. Porque como su nombre lo dice, una reforma tributaria implica los tributos, es decir, Impuestos. los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los gobiernos locales tienen lo que se llaman arbitrios. Eso no son teóricamente impuestos, pero son tasas por servicios que la misma ciudad, la misma alcaldía provee a la ciudadanía por el uso del espacio, etcétera, etcétera. Pero una reforma fiscal tiene que ser más integral, más amplia. Y por eso ustedes escuchan en el debate nacional de que cuando se habla de reforma fiscal, muchos sectores, sobre todo de la oposición, de los sectores empresariales, de los sectores de trabajadores. ¿Creen que lo van a psiquitrillar? No, que dicen que primero hay que revisar el gasto del gobierno. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Tributaria, entonces. O sea, primero vamos a revisar los gastos y después vamos al elemento de cómo nosotros vamos a equilibrar la carga, porque yo creo que es necesaria una reforma fiscal. Esa pregunta, yo lo creo. Eso iba más adelante. Pero Y antes, yo lo voy a explicar, a fundamentar en algunas Entonces, mira, razones. antes de que continuemos, yo quiero que brevemente hables un poco de lo que es el sistema tributario, ¿verdad? Dominicano, precisamente cómo está constituido. Ujú. Y quisiéramos saber entonces a qué es que tú como economista le llama una reforma fiscal integral, para que vayamos a ir, vamos a decir... Y eso no es al la final. gente del gobierno que quieren vendérnosla así. Reforma integral. No, eso es lo que se Bueno. necesita. Ahí me meto, yo no soy economista y conozco Sí. un poco. Una reforma fiscal integral es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque es una reforma que busque equidad, que busque mayor justicia, ¿verdad? O igualdad, y evite lo que es una erosión, sobre todo a los que menos tributan o menos aportan. Vamos a decir así, si tú ganas, tienes mucho, tienes que pagar mucho. Si ganas poco, tienes que pagar poco. O sea, de una manera equitativa, a eso es que más o menos lo llaman el contexto integral. Pero para eso, Francisco... Bueno, no va a hablar. mira, cuando se habla del sistema tributario de un país, se habla sobre los impuestos sobre los cuales, digamos, el Estado se financia su gasto público y financia su compromiso de deuda. Vamos a decir que el ITEVIS es el impuesto que realmente soporta la carga tributaria mayor en República Dominicana, es decir, el impuesto que más aporta a la financiación del Estado con un 36%, 35-36%. Después le sigue el impuesto sobre la renta, que lo dividimos en dos, de personas jurídicas y de personas físicas. Cuando hablamos de los impuestos a las empresas, corporativos, se habla del 27%, ¿verdad? Sí. Y para los trabajadores o personas físicas o profesionales independientes que perciben un salario, un ingreso por salario, pues ya este impuesto tiene 3 tasas. Y por eso se dice que es un impuesto progresivo. ¿Qué significa progresividad? Significa que el que devenga o percibe ingresos mayores pagará una tasa proporcional más alta en función a ese ingreso. Entonces, lo primero que tiene que saber tener pendiente una reforma tributaria es que debe de contemplar el elemento de la progresividad, que es lo que yo le dije, que los que menos impuestos paguen son aquellos que tienen o perciben unos ingresos más bajos por la renta del trabajo, es decir, los ingresos del trabajo, pero también yo plantearía de que los micros y pequeños empresarios no deben pagar un impuesto sobre la renta de la persona jurídica de un 27%, porque no es equitativo. Es alto, sí. Por la escala
de la producción, es decir, no es lo mismo un gran empresariado, no es lo mismo Mercasit, no es lo mismo que César Iglesias, no es lo mismo Claro y la Cervecería Nacional Dominicana que un microempresario de Moca. Claro. Que es realmente un trabajador que está emprendiendo, que tiene su familia metido en el negocio para poder prosperar. Entonces nosotros tenemos que como sistema tributario crear una especie de dualidad, porque tenemos que una economía dual, en donde hay un 40 y tanto % que trabaja y saca y extrae riqueza de la formalidad, es decir, que son empresas reconocidas y que tienen registro nacional de contribuyentes y pagan y cotizan a la seguridad social de sus trabajadores. Esos son los formales. Pero el 57% de los trabajadores dominicanos y del tejido productivo dominicano es en el marco de la informalidad. ¿Qué significa eso? Que son cuentapropistas, son gente que trabaja o tienen un salón, tienen una peluquería o tienen un negocito de vender empanadas en un local de su misma casa, en su propiedad, etcétera. Entonces tú no puedes poner a tributar a esos micros y medianos empresarios a un nivel de un 27% sobre su renta. Entonces, Francisco, entonces ahí donde el pueblo va a sentir y es donde la oposición se está aprovechando o se está abanderando de ahí, de que el 57% de los trabajos informales que irían a tributar en una nueva reforma fiscal, es ahí donde le van a tirar el pueblo arriba, precisamente al Estado, al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque contemplarían fiscalizar a unos trabajadores informal, tributando a un porcentaje quizás muy elevado, y es ahí donde va a empezar el problema, y la oposición políticamente, vamos a decir así, va a politiquear con esa parte de la reforma fiscal, entiendo yo. Bueno, en sencillo, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos que crear, como te dije, una especie de tributación. Una sincerización, vamos a decir una así. especie de sistema tributario diferente para los informales, que le permita... Y las pequeñas empresas, porque hay muchas pequeñas que no son informales. Y las pequeñas empresas. Entonces, aquí es que se habla de que de un régimen simplificado de tributación. El RCT. O el llamado monotributo, que existe en Argentina, existe en Uruguay, en donde todas esas empresas pequeñas y medianas que no tienen una escala productiva que les permita pagar el impuesto sobre la renta de un 27%, y eso se establece en unos límites, el Estado tendrá que establecer esos límites, y entonces a esos pequeños y medianos empresarios se le conmina o se le abre la vía a que paguen un tributo solamente, que cubra el impuesto sobre la renta, la cotización de sus trabajadores, ¿verdad?, que empleen, y es una vía para la formalización de las empresas, porque ya la misma DGI y aduana y toda la administración tributaria tendrá información, por lo menos, de la existencia de esos pequeños y medianos empresarios, y hay que crearle una especie de incentivo a la formalización. Y ahí viene el factor de las políticas públicas. ¿Qué tiene que hacer el Estado con los pequeños y medianos empresarios después que se meten al monotributo? Bueno, vamos a facilitarle crédito blando, vamos a facilitarle formación empresarial, vamos a capacitar a la mano de obra. ¿Para qué? Para que esas empresas medianas y pequeñas puedan encontrar una vía para aumentar su capacidad productiva a través del apalancamiento del crédito barato, porque eso tiene que buscarse una manera de que el que se meta al régimen del monotributo o del régimen simplificado tenga una razón o un incentivo para formalizarse. Si tú me dices a mí que tengo una peluquería, de que mira, métete al monotributo, yo no estoy pagando nada, ¿qué incentivo tengo yo de meterme a ese régimen? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Pagar al Estado? ¿Cuál sería el beneficio? No, pero el Estado tiene que vender. Así como se le hace a los empresarios o a la inversión extranjera en el sector turismo, de que se le exonera al ITEVI a la importación de mercancía y amueblamiento y todos los incentivos del impuesto sobre la renta y todo eso, a los pequeños y medianos también hay que crearle una especie de vía. ¿Para qué? Para que ellos se puedan formalizar. Y así se evita de que más del 50% de la recaudación que en potencia puede captar el Estado no se pierda. Realmente ahí lo que ha habido entonces en ese sector informal prima lo que es más la evasión que la propia elusión.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no se está pagando de algo que debería pagarse, pero no se está pagando porque realmente la informalidad no permite al sistema poder tributar bajo vamos a decir, esa parte. Entonces, es algo de que por eso la ciudadanía tiene que entender, no es que estamos aquí a favor del gobierno, no es que estamos aquí en que vamos a hablar de una reforma fiscal porque el gobierno tiene que buscar dinero. No, no, no. Es que estamos explicando de por qué es importante una reforma fiscal y de hecho integral, qué debe incluir y bajo qué concepto, sobre todo lo que Francisco explica, se debería hacer para que ese pueblo, sobre todo la parte informal, no sienta, vamos a decir, una estocada que se le esté dando, porque quizá el que paga impuestos, los que pagamos impuestos no lo sentiríamos tanto, más que el que nunca ha pagado, el que va a sentir aunque se le ponga un peso. Oiga, ¿cómo es? Aunque sea un peso. Entonces, Francisco, en base a eso, en cuanto a la ley 112 de Estrategia de Desarrollo Nacional de Desarrollo, ¿qué tiene qué impacta eso sobre la reforma sobre esa ley propiamente? Bueno, lo primero es que la Porque reforma... para el 30, ¿no? El 2030. La reforma fiscal, o lo que llaman en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal. Sí. Recuerden que la estrategia tiene 3 pactos que deben cumplimentarse de aquí al 2030. O no de aquí al 2030, antes de 2015. Debería antes. Antes de 2015. Ay, ay, Era antes de 2015. Sí, antes de 2015, porque la ley fue 1.12, fue de 2012. Fue la Y le mitad. dieron 3 años para que el Estado se pusiera al corriente con un plan. Y esos planes son 3, en 3 frentes. Primero, en el tema educativo, realmente el plan educativo se elaboró y está supuestamente en funcionamiento. El pacto eléctrico, que contó con el rechazo de la parte social, que nunca lo rubricó, pero ya incluso se firmó y está en funcionamiento. Y está el llamado pacto fiscal. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal viene siendo como la basamenta financiera. ¿Para qué? Para aumentar todos los servicios que el Estado está supuesto a dar. Porque si tú me estás diciendo a mí que el Estado tiene que garantizar derechos como la salud, la educación, la vivienda, todo eso está definido en el pacto fiscal, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo eso significa, en términos presupuestarios, recursos que hay que poner a disposición de las sociedades y el Estado para poder impulsar esos llamados objetivos de desarrollo al 2030. Entonces, tenemos ¿cuántos años? Tenemos del 2012 al 2024, que estamos actualmente. Tenemos 12 años en el cual los gobiernos pasados y el actual no han impulsado la llamada reforma o el pacto fiscal. Claro, el presidente Luis, cuando llegó en el 2020, en el 2021, recuerden que quiso impulsarlo, pero vio que la correlación de fuerzas y el asunto o sea, no era el momento adecuado, y entonces decidió, parece, retirar el proyecto de reforma fiscal y dijo ahora que en los primeros días de su nueva gestión iba a impulsar las reformas. Yo creo que la República Dominicana necesita impulsar esas reformas por la siguiente razón. El sistema de impuestos en República Dominicana lo pagan en un 60% los más pobres y las clases medias, porque están fundamentados en impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Que si Pepín Corripio va y compra una cerveza y Francisco Tavares la compra igual en el mismo establecimiento, pagan lo mismo. Y todos los impuestos dominicanos, o sea, la gran mayoría, están sobre el consumo. O sea, el 60% de los impuestos básica, están sobre los hombros ¿de quiénes? De la clase media y los más pobres. Entonces, eso es un elemento, la regresividad del sistema tributario. Lo otro es que tenemos unas exenciones que llegan casi al 5% del PIB. Explícate. Y tenemos una evasión que está cercana al 3% del PIB. O sea, ahí tenemos ¿cuánto? Que más o menos tenemos 8. Tenemos un 8%. La exención y la evasión. Tenemos un 8% de recaudación que estamos perdiendo, ya sea por ineficiencia en la administración de los impuestos, la evasión, y por el otro, por el diseño de nuestra propia política. Y eso le decide el Estado. Las exenciones las decide el Estado a través de las políticas
¿Y a de qué impuestos. áreas de la economía van las exenciones? Bueno, las exenciones, Turismo. la mitad de las exenciones, cerca del 2.8, 2.9% del PIB, van a exenciones de bienes generalizados al consumo. Dígase la carne, la habichuela, la fruta, los vegetales. Esa la disfrutamos todos, porque es una exención generalizada a bienes Pero esa sensibles. debería mantenerse. Esa debe mantenerse, pero yo opino que debe ser focalizada. ¿En qué sentido? Porque el BID hizo un estudio, Gabriel y compañeros, en el 2019 y identificó que al generalizarse esas exenciones a toda la población, porque usted no puede discriminar, si viene Vicini y compra carne de pollo, tú no le puedes poner un impuesto especial a Vicini. Entonces, como los ricos gastan más en bienes de consumo, ellos se benefician más de exenciones que debieron ser focalizadas para grupos sensibles. Y establecieron en ese estudio de que un 40% de esas exenciones del ITEVI van hacia los deciles 8, 9 y 10. Deciles es como nosotros decimos estadística, en deciles, dividir la población en 10 pedacitos. El 1 el más pobre, el 2 el segundo más pobre. Entonces, el 9 y el 10 son los más ricos. Extremadamente. Y ese estudio demostró que el decir 9 y 10, que son los más ricos, se llevan el 40% de las exenciones de esos bienes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es políticas tributarias que busquen focalizar esos incentivos, esas exenciones. ¿Cómo? Como lo han hecho en Uruguay, lo han hecho en Argentina y Chile, a través del llamado IVA personalizado. Aquí le llamaríamos ITEVIS personalizado. ¿Qué significa eso? Ampliemos el abanico de bienes, ¿verdad?, grabado con el IVA o el ITEVIS. Pongámosle una tasa, en lugar de 18, le pongamos una de 12, que es el promedio de la región para ese tipo de impuestos. Y entonces focalicemos a los hogares de menos ingresos, que son del cuarto decil hacia abajo, y entonces se le devuelve, ¿en qué? A través de las tarjetas de solidaridad, o la que la llaman Supérate, sí. Y así nosotros focalizamos hacia los sectores sobre los cuales la política fue diseñada, y no que se pierda el 40% de esas exenciones en gente que realmente no lo necesita. Que todos se benefician de esas exenciones. Exactamente. Entonces, esa es la mitad. La otra mitad ya tiene que ver con exenciones a zona franca, al sector turístico, a los importadores de vehículos, a los generadores eléctricos, a las mineras y un abanico, las iglesias, sí, y los fideicomisos. A los transportistas también. Los congresistas, que se exonera muchísimo. Los congresistas. O sea, la gente habla de los congresistas, pero déjeme decirle que 4.000 millones de pesos se van en exoneraciones de vehículos a jueces, ministros, directores y senadores y diputados. O sea, que ahí hay un paquete. No solamente es el legislador. El Congreso, sí. Es los jueces dominicanos. Es toda una, vamos a decir, una pequeña parte de la burocracia beneficiándose del Estado. Antes de seguir, Francisco, vámonos a una pausa, Valbuena. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de esas exenciones que no solamente pertenecen al cuerpo legislativo, sino que también a un gran número de dominicanos que ocupan posiciones públicas importantes en nuestro país, y ahora vamos a continuar hablando de eso. Volvemos ahora. Por aquí de nuevo con ustedes, hacerles saber que este programa llega fruto del patrocinio de Ferretería Ulisito, donde usted ahí con el camarada Ulises Guzmán puede conseguir los mejores precios para los materiales de su construcción y demás. También a nombre de Beck Animal Products y su premezcla Nutri Group, para que sus animales, gallinas, pollos y cerdos pues puedan tener el mejor de los rendimientos y su producción pueda ser rentable. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, orgullo de los mocanos, y ahora también sirviéndole al pueblo desde el edil en el ayuntamiento de aquí de Moca.
Bastante interesante la conversación, Francisco. Me han escrito por el teléfono y me han mandado algunas preguntas. Como yo te decía, yo quería y quiero hacer el papel del pueblo, porque muchas veces cuando se habla de una reforma integral, la gente se va, en el caso mío que tengo una empresa en el área veterinaria, pues nosotros no tenemos inconveniente en pagar nuestros impuestos como manda la ley. Donde nosotros exigimos y donde queremos que se aplique la palabra integral es también en la calidad del gasto. En otras ocasiones hemos hablado que a nivel estatal tenemos una burocracia que nos sale demasiado cara y siempre mencionamos el asunto de nuestros legisladores. Antes de irnos a la pausa, vemos cómo ellos gozan de unas exoneraciones para traer vehículos de lujo, cómo ese tipo de personas tienen unos seguros internacionales que están por encima de la calidad de vida de la mayoría del dominicano. Y entonces yo pienso que esa parte es el elemento muy importante que debe de tener el gobierno a la hora de justificar una reforma fiscal, que siempre, hasta ahora, todas las reformas fiscales, según hemos leído en términos históricos, a partir de 1980... Dilo claro, Albuena, que valga la pena. Para que valga la aumentar pena. las recaudaciones fiscales. Entonces, tenemos que hablar de la calidad del gasto, tenemos que hablar de la evasión, tenemos que hablar de la presión fiscal. Ahorita tú mencionabas la exención fiscal. Ahí fue que quedó. Que, por ejemplo, hay una ley de frontera que nosotros entendemos que muchas empresas solamente están en términos geográficos en el lado de la frontera, pues no están cumpliendo con el cometido real, que es de crear empleo para que el dominicano fortalezca su presencia en esa área a raíz de los problemas que tenemos con el vecino país de Haití. Hay algunos puntos que me escribieron, que es sobre el crecimiento económico versus calidad de vida. Nosotros crecemos mucho, pero vemos que los servicios básicos en nuestro país pues no elevan su calidad. Y es un tema que gobierno tras gobierno, pues se juega mucho con el asunto, con el tema de la pobreza. Los gobiernos del PLD estadísticamente sacaron cerca de 4 millones de pobres. Creo que este gobierno se indilga que sacó más de 3 millones de pobres. Entonces, no hay pobres. Aquí no hay pobres. Un huracán, no hay pobres. Yo creo que los huracanes tienen un papel, y lo mencionábamos, que desnudan totalmente la pobreza. Ahí no se puede ocultar. Entonces, ese punto importante que debe de resaltarse, la calidad del gasto, para que la gente, los empresarios que somos los que contribuimos cada año, pues nos sintamos cómodos pagando nuestros impuestos. Por ejemplo, cuando ya uno llega a un nivel de ventas anuales, a mí se me aparecieron allá con un impuesto básico que se llama manejo de desechos sólidos. Sí. 260,000 pesos. El contable me dice, no averigüe, solamente págalo. Entonces son cosas que a veces hay mucha gente que dice, coño, pero para que se los robe el gobierno, mejor me los robo yo. Pero yo creo que eso está cimentado en la base de que los gobiernos no han podido demostrarnos eso, que desarrolla lo que es la calidad del gasto. Y te hago una pregunta, ¿qué significa una propuesta que hizo el presidente Luis Abinader cuando tomó posesión su primer cuatrenio en el 2020, sobre lo que era el presupuesto cero en las instituciones públicas? Yo no entendí eso porque yo veo que cada vez se aumentan más las nóminas, se aumentan más los asesores. Entonces, el que administra una institución pública debería justificar ese presupuesto que se le asigna cada año. Bueno, ese programa se llama Burocracia Cero. Y ese programa lo que busca es eliminar los costos de las burocracias que crea el papeleo, vamos a decir, en el sentido más llano posible, el papeleo, de que usted tenga que perder tiempo, dinero y mucha permisología, gastando dinero y no logrando, ¿verdad?, el objetivo último, que es mejorar la calidad de los servicios. Entonces, lo que se busca con ese programa de Burocracia Cero es, digamos que racionalizar todos esos gastos operativos internos para que eso represente un ahorro para el Estado.
no tiene que ver con el asunto de la empleomanía. Sí, pero hay, Francisco, hay instituciones, por ejemplo, Cultura, que yo veo que pagan, salió ahí en unas publicaciones, que pagan más de 2 millones de pesos en asesores. Y, por ejemplo, cuando uno ve el desempeño de Cultura, de ese ministerio, yo, como ciudadano común, yo digo que Cultura en nuestro país debería ser un cubículo en el Ministerio de Educación con 10 escritorios. Pero Sí, se le hay asigna mucho- un presupuesto demasiado alto, acorde a lo que ejerce en el pueblo, que la gente lo percibe. Esas son cuestiones o discusiones, digamos, de la estructura burocrática que pueden tomarse en consideración para una reforma fiscal. O sea, eso de racionalizar, vamos a decir, la cantidad de ministerios, eso se ha hecho incluso. Recuerdo que en Francia una vez, cuando se dio la crisis mundial aquella de 2008 y que vino la recesión en Europa, ellos decidieron reducir la cantidad de provincias que había en Francia. De unas 18 las redujeron a unas 12. O sea, que integraron algunas, racionalizaron un poco la burocracia y generaron algunos ahorros internos. La República Dominicana puede inmiscuirse en un análisis, ¿verdad?, de su burocracia y ver cuáles instituciones se pueden integrar o fusionar o cuáles pudiéramos, digamos que eliminar y crear otras que sí pueden ser de gran valor funcionarial. Por ejemplo, eso es lo que dice Balbuena acá, que el Ministerio de Cultura pudo integrarse al Ministerio de Educación. Recuérdate que el Ministerio de Educación antes se llamaba Ministerio de Educación, Bellas Artes y Bellas Cultos. Artes y Cultos. O sea que Cultura pertenecía al Ministerio de Educación, pero después lo dividieron. Lo fragmentaron. Pero lo cierto es que cuando se habla de calidad del gasto, lo único que tenemos que tomar en cuenta ahí primero es ver cuál es el fin último de cada gasto que realiza el Estado y si ese gasto genera un pago en retorno, ¿en qué? En buenos servicios y también en calidad de vida para el ciudadano. Cuando el Estado gasta, por ejemplo, en la construcción de un acueducto para una provincia, eso es calidad del gasto. Primero, porque se está generando un activo que va a generar un servicio de retorno, que es que cada hogar de esa provincia pueda tener agua disponible en sus hogares. Y eso impacta la calidad de vida de la población. Ahora, calidad del gasto no es gastar 10.000, 12.000 millones de pesos, por ejemplo, en publicidad para ciertas instituciones de dependencia del Estado solo para darle bombo o pasarle la escoba al incumbente de ese ministerio, de esa dirección. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber en el Estado un protocolo para que las instituciones puedan contratar servicios de publicidad. ¿En qué sentido? Que usted no puede hacer una publicidad que no eduque a la población. Si usted pertenece, por ejemplo, al Ministerio de Cultura y se quiere pagar una publicidad para, no sé, para invitar a la población a que visite, por ejemplo, los museos o los espacios que Cultura está disponiendo para la ciudadanía, para que lo consuman y visiten esos espacios, eso es una publicidad que se puede interpretar como productiva, porque le está invitando a la población a que consuman los servicios y consuman los programas que ese ministerio está desarrollando. Ahora, que salga un ministro dando un discurso, eso no tiene realmente tanta validez, no tiene validez. Claro, él puede decir para nada. lo que él está haciendo. La población lo único que quiere ver de su incumbente, de su ministerio, de sus instituciones es que estén haciendo el trabajo. Entonces, Francisco, en ese sentido, ya para vamos a decir una justificación que el gobierno diría para reforzar lo que es el espacio fiscal, sería ahí donde habría que apostar a mayor beneficio para la ciudadanía. Como tú decías, electricidad, agua potable. Definitivamente. Salud. Por ejemplo, esa inversión en infraestructura y en bienes públicos, eso hay que fortalecerlo porque este país necesita más y mejores infraestructuras. Y más un país que está en el mismo trayecto de huracanes, vaguadas, ciclones, etcétera. Entonces eso tiene que permanentemente estar digamos que renovándose y construyendo infraestructuras resilientes. Eso es gasto de calidad. Hay que revisar la burocracia. Yo no sé, hoy en día se tienen unos datos
de cuántos empleados públicos pueden haber. Hay quienes dicen que hay más de 700,000, hay otros que dicen que no, que hay 650,000. En fin, hay que buscar el promedio regional. Y yo recuerdo que un dato que vi en un estudio dice que República Dominicana tiene una de las burocracias más numerosas en términos de la población por cada funcionario, o sea, de la fuerza laboral, de la gente que trabaja en la República Dominicana, ¿qué porcentaje trabaja para un organismo público? Y se dice que más del 30%. Entonces, generalmente una economía funciona en base al sector privado. O sea, el sector privado tiene que ser el motor del desarrollo nacional, porque es el que realmente dinamiza la actividad económica. Lo que nosotros vemos, que llamamos el empleo productivo. Por ejemplo, la carrera administrativa, que fue diseñada en los gobiernos del PLD, eso se politizó. La idea que entendemos nosotros es que en Estados Unidos, cuando cambia de gobierno y sobre todo cuando cambia de republicano a demócrata, el presidente en términos de ejecutivo, de gente estratégica que tiene que tener en puestos, son unas 13,000 personas. Imagínate, aquí mencionamos que el PLD, y no sé ahora, tenía cerca de 720,000 personas cobrando de manera directa en el gobierno. Entonces, la carrera administrativa hay que tratar de despolitizar ese asunto para que esos empleados públicos que son eficientes, no importa que se cambie de gobierno, puedan seguir trabajando en las instituciones donde están, y que se despolitice eso en el sentido de donde las empresas públicas pues tengan más del doble y muchas veces hasta 3 veces los empleados que necesitan para ejercer efectivamente el servicio que dan. Entonces, Francisco, antes de que tú sigas, entonces un gasto público muy grande, una baja moral tributaria, es por eso que la ciudadanía está asustada y no tiene confianza en lo que se pueda hacer de lo que se necesita, porque estamos de acuerdo. Hay que hacer una reforma fiscal. Eso le toca sí o sí al gobierno actual hacer eso. O sea, eso es así. Entonces, es ahí donde la ciudadanía teme, vamos a decirlo así. Perdóname, la gente le teme a los impuestos. ¿Qué es lo que es la baja moral tributaria que usted se está refiriendo? Bueno, la baja moral tributaria es esa intención de no pagar impuestos de la ciudadanía porque entiende que el gobierno malgasta el dinero. Justifica. O sea, cuando es elevada la moral tributaria de una población, significa que tiene confianza en su burocracia. Por ejemplo, un finlandés y un noruego y un sueco paga el 60% de sus ingresos en impuestos. El 60%. Pero esos ciudadanos están contentos de pagar eso. ¿Por qué? Claro. Porque tienen seguridad pública, tienen transporte gratuito, tienen el obrero, el médico, el ingeniero, tienen sus hijos en una escuela pública de donde viven. Es decir, que eso no es una escuela de calidad. Porque el mismo profesional y el plomero tienen los hijos en la misma escuela. O sea, quiere decir... Hay mucha equidad y hay igualdad. Quiere decir que hay confianza en eso. Claro. Entonces, hay moral, una elevada moral tributaria. Ellos dicen, bueno, yo estoy contento de pagar porque yo sé que mi gobierno está invirtiendo en lo que tiene que invertir. Entonces, lo pago con gusto. Las escuelas, los hospitales, usted va a un hospital de esos países y las cosas y las atenciones son de primera. Entonces, ahí es que hay que elevar, por eso decimos que elevar la calidad de los servicios es lo que va a hacer que la población tenga confianza en quienes dirigen. Y entonces van a decir, no, yo estoy de acuerdo con pagar un poquito más. Claro. Y claro está, el asunto que aquí está pasando es que los grandes empresarios del país se han hecho un manto, o sea, es como se han hecho como la tortuga, que se han creado una propia capa, un caparazón, para ellos no pagar los impuestos que paga la ciudadanía normal, tradicional. Claro. ¿Por qué? Porque si yo soy industrial, yo tengo la ley de proindustria. Si yo soy empresario en la frontera, tengo la ley 2801. Si eres de turismo. Si soy de turismo, un empresario del sector turismo, tengo la de Confotur. Si soy un zona franquero, tengo la ley de zona franca. Cada sector se ha creado su claro, entonces eso, por Dios. Eso Ay, no Dios es santo. debido a una política concreta de incentivo al desarrollo económico solamente, sino que tiene que ver con sectores de poder, y ahí se involucra el asunto de la economía política. ¿Cuál es el sector o cuáles son los sectores que realmente
tienen más poder a la hora de definir los impuestos del sistema tributario que a ellos les conviene. Por eso es que hay que hacer el pacto fiscal, porque aquí hay que decirle a los grandes empresarios, pague. Señor, ustedes viven en este país, ustedes generan empleo en este país, ustedes se desarrollan su actividad comercial Francisco, en y este el pacto país. fiscal entonces es pedirle permiso a esos sectores poderosos para que bajen la guardia. Así será, ¿no? Porque yo le digo algo, y es un principio de la tributación. Si vivimos en una democracia, en una sociedad civilizada, nosotros tenemos que pagar impuestos. Porque hay que ellos vienen y Ahora, los impuestos no los puede pagar Gabriel ni los puede pagar yo, porque ya nosotros estamos cansados de impuestos. Los que no pagan impuestos, que son esos sectores, hay que decirles, señores, miren, ya la fiesta acabó. Aquí necesitamos un país que garantice calidad de vida. Ya hemos garantizado el crecimiento, como él dice. El país crece, pero no hay calidad. Crece la mejoría de las condiciones de vida de la gente. Y eso se da porque el ingreso se concentra. Es decir, se paga salario bajo y los beneficios aumentan en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque el gobierno le está garantizando una parte de los beneficios por no cobrarle los impuestos. O sea, que le está aumentando la bolsa. Y entonces ya nosotros, para poder pasar de esa economía en crecimiento, pero que no genera equidad y no genera progreso, tenemos que hacer, como dijo el presidente Luis, y digo yo que le tomo la palabra, que de ahora en adelante lo que él quiere es cambiarle el rostro humano a la economía de nuestro país. Y eso es lo que nosotros debemos aportar y exigirle al gobierno de que haga también para esos procesos de reforma que se están planteando. Aquí se habla de reforma fiscal, pero esa reforma fiscal va a incidir en la reforma de la seguridad social, en la reforma del Código Laboral, porque usted no puede aumentar las pensiones no contributivas si no tiene dinero. No. ¿Con qué cubrir a toda la población? ¿De dónde lo va a sacar? En discapacidad, las personas adultos mayores que van a ser los que van a ser beneficiados con esas pensiones no contributivas. ¿Dónde va a sacar el dinero? ¿Y tú crees, Francisco, ahí de ese tema de pensiones, ya hablando propiamente en la ley, ahí es donde convendría entonces lo que es el sistema de reparto? No el sistema de capitalización individual, Bueno, en un sentido de la palabra. Yo te digo que a nosotros nos conviene tener un sistema de reparto, un sistema solidario, público, en lugar de tener las AFP, por una sencilla razón. Las AFP son entidades que buscan beneficiarse total de las inversiones de dinero que están haciendo los trabajadores y los empleadores. ¿Y cuál es la única función que ellos hacen? Bueno, prestárselo al gobierno, prestárselo al fideicomiso tal, a sectores, prestárselo a la planta eléctrica Punta Cana Macao, prestárselo a los sectores productivos, pero no a los microempresarios, no a los trabajadores para que consigan más vivienda. A los que tienen. Sino financiar el gran capital en República Dominicana. Han comprado hasta acciones de empresas en dificultad. Sin pedirte permiso a ti ni a mí. Señores, volvemos ahora. Vámonos. Este es un tema tan bueno, pero tenemos que subir a la pausa. Regresamos ahora. Francisco, tú eres un camarada más aquí, esperamos tenerte prontamente por acá. Mira cómo se ha ido el tiempo, rapidísimo. Sí, bastante rápido. Sí, sí. Y muy bueno el tema. Recordarle a nuestros amigos, Ferretería Ulicito, Beck Animal Products, y siempre tengan presente al doctor Gabriel Rivas, hombre con vocación de servicio, tanto en su profesión, también ahora ejerciendo desde el municipio como edil. Bueno, pues vamos a continuar, Francisco. El camarada Gabriel Rodríguez te tiene una pregunta muy puntual que le escribieron por ahí por su chat. Sí, porque eso tiene que sabía la gente que veníamos a esto. Entonces, hemos hablado de exenciones, de gasto público, de evasión y de una serie de cosas que aparenta que el gobierno tiene la solución en sus manos. Entonces, pregunta a la gente, ¿es imprescindible hacer esa reforma fiscal? Mira, yo te voy a decir... Juégatela, Francisco. Te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos un déficit que está rondando cerca de los 300 mil millones de pesos anuales. Eso es más o menos un 3% del PIB. Las exenciones, la evasión de impuestos y la elusión, que son dos cosas diferentes, pero no nos vamos a meter a analizar eso.
se calcome más o menos el 3.2% del PIB. Estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos. Si nosotros sumamos el llamado gasto tributario, las exenciones y créditos fiscales que se dan, llegamos a más o menos unos 600 mil millones de pesos en términos globales. O sea, el Estado está ahora mismo dejando de percibir, ya sea por evasión o por exenciones, cerca de 600 mil millones de ¿Se pesos. cubriría el déficit fiscal con eso? Duplica el déficit fiscal. O sea, duplica el déficit, cubriría el déficit y quedaría 300 mil y pico de millones de pesos adicionales. Entonces, si nosotros logramos aminorar, porque la evasión no va a simplemente a desaparecer porque lo decida el gobierno hoy. No. Tiene que hacer un programa de eficientización en el cobro y de fiscalización. ¿Para qué? Para que de aquí a 15 años esa evasión del ITEVI, que es de un 43%, llegue a un 10% o llegue a un 8%. Por eso hay que hacer un esfuerzo, hay que diseñar un plan, ver qué han hecho a nivel internacional para resolver ese tema. Que hay países que hoy tienen una evasión en el IVA de menos de un 7%. Ahí está el caso de Uruguay. Vamos a ver qué han hecho ellos. Ellos han hecho el asunto de la facturación electrónica, la han masificado. Es una forma de darle trazabilidad a toda la transacción y han mejorado la recaudación. Entonces, por ese lado, si nosotros arreglamos eso, en 10 años podemos llegar a un déficit moderado. Pero hay que jugársela. El gobierno tiene que jugársela ahora. Hay que jugársela porque tú vas a tocar sectores sensibles y sectores muy poderosos de la República Dominicana. O sea, hay que tener coraje político. Que lo que daña eso, ¿sabe qué es? El populismo y el clientelismo de los partidos políticos, específicamente del gobierno que está. Francisco. Cuando llega con ese compromiso. Ese es el problema. Entonces, eso hay que... Entonces, si tú me dices a mí si hay necesidad, yo digo que sí. Hay necesidad, porque aquí, por ejemplo, la carga tributaria no es igual en la clase media y pobre, que tiene que pagar sobre todo impuestos al consumo, que sobre las clases más favorecidas, como ya mencioné, que son parte de los más beneficiados. Entonces, ya por ahí lo que hay que arreglar es decir, mire, ustedes que no pagan tanto, paguen un poquito más. Vamos a mejorar la recaudación. Nosotros nos comprometemos como Estado a reducir la evasión, a disminuir las exenciones improductivas, porque no las podemos eliminar todas de un porrazo, porque estamos hablando de que el 50% solamente del ITEVI, de impuestos, digamos, de bienes de consumo masivo, que el Estado puede asumir una posición en base a focalizar esas exenciones, como ya yo le dije, a través del procedimiento del ITEVI personalizado, o sencillamente decir, bueno, vamos a dejar eso así y vamos a caerle atrás las exenciones que son improductivas. Por ejemplo, esa de la importación de vehículos usados y nuevos. Ay, aquí hay tanta agencia. Aquí el parque vehicular de la República Dominicana ha aumentado exorbitantemente. Y eso se debe... Y eso es inaguantable. Eso se debe, y yo no estoy diciendo que la clase media no puede tener un buen vehículo, no puede acceder a un vehículo, no es eso. Sino que cuando uno ve el atascamiento que está produciendo en las ciudades, el gobierno tiene que tomar acción. ¿Para qué? Para evitar que se den esos, digamos, esos entaponamientos masivos en las grandes ciudades de la República Dominicana. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, quitando esa exención. Claro, los vehículos importados van a ser un poquito más caros, pero también tiene que, por el otro lado, financiar el transporte masivo, público y digno y público, para que la gente de las grandes ciudades no esté entonces a pie, a merced de la delincuencia, a transportarse de forma indigna con los sindicatos, ¿verdad?, de transporte que no sirven para nada. Tenemos que dar esa solución. Entonces, por esa vía yo creo que sí, que hay que sentarse. El país tiene que diseñar a largo plazo qué es lo que nosotros queremos financiar, qué es lo importante que nosotros como país le demos prioridad en términos de inversión y entonces plantearnos unos objetivos al 2030.
como dijo la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya no será 2030, sería 2040. Porque Claro. esos objetivos, por ejemplo, de la presión tributaria, no se han logrado. Se habló de un 23% para el año 2025 y para el 2030, pero no estamos ni siquiera en un 15% actualmente. Eso te iba a preguntar. Está Francisco, un 14 y pico. una pregunta que me escriben por acá. Y es si conjuntamente con esa reforma fiscal, aquí se puede aplicar algo que en España, no me acuerdo en qué fecha, pues dio bastantes resultados, que es la amnistía fiscal y entonces de ahí la criminalización de lo que es la evasión. Bueno, aquí lo que pasa es que las amnistías han sido perdonar a los evasores y a los morosos. Pero para que vuelvan a evadir de nuevo. Para que vuelvan a evadir, Allá se simplemente. criminalizó. Vemos como muchos artistas, Shakira, La Pantoja, han sido sometidos a la justicia y han tenido que buscar los cuartos de la... Pero entonces, si yo soy un contribuyente y yo no decido no pagarle a la DGI, yo sé que en 3 años va a haber una amnistía, yo prefiero esperar la amnistía, ya, claro. pagar con un régimen especial esos tributos, un acuerdo de pago y resuelvo mi problema de fiscal por una amnistía. Ahora, si se hubiese hecho una amnistía y dice, bueno, de ahora para adelante, el que encontremos en esta situación le vamos a dar fuerte. Pero así fue que se porque hizo en España. hay que criminalizar la evasión. Aquí la evasión se ve como un Rutinario. sinónimo de búsqueda. de una persona Habilidosa. habilidosa. O sea, no se condena. La gente dice, yo no pago impuestos. Aquí hubo un candidato que dijo, yo no pago impuestos. Y lo dijo de una forma abierta y despampanante, como que desafiante. Que fue el cobrador. El cobrador dijo sencillamente, yo no pago impuestos de hace 5 años, la dejé. Como una Y rebeldía. eso quedó así, Como la una gente le rebeldía. aplaudió eso. Claro. ¿Por qué? Porque la gente también es culpa del Estado que hemos tenido, que ha sido ineficiente, y de alguna forma la gente valida ese tipo de discursos. Por eso no es un discurso que construye. No es propositivo. Eso es un discurso que en lugar Retrocede. de construir para crear conciencia sobre la tributación, lo que genera es rechazo. Y que la gente se muestre en rebeldía hacia el Estado, que es el que garantiza el bien común. Bueno, miren, este es un tema tan importante, pero lamentablemente se acabó el tiempo. Pues gracias a Francisco Tavares por estar aquí con No nosotros. se puede en la próxima semana Bueno, volver. vamos a invitarlo pronto, antes de que esto se dé. Pero Pronto. gracias a todos ustedes por la sintonía que tuvieron con nosotros esta noche. Y así yo sé que continuarán todos los miércoles siguiéndonos a las 9 de la noche por este programa, nuevo programa Camaradas, donde de verdad les agradecemos a todos ustedes la sintonía. Gracias, Balbuena. Gracias, Francisco, Gracias a usted. por venir hoy. Y gracias, Gabriel, también. Y gracias a todos ustedes. Así que la próxima semana continuamos con Camaradas con más temas interesantes. Pasen buenas noches. Bueno.